Muy buen día, mi nombre es Karen Daniela Guerrero Torres, soy de la Universidad Militar Nueva Granada. Hoy con mi compañera Laura Juliana Cárdenas Montero vamos a presentar el informe financiero de la empresa Ecopetrol de los años 2014, 15 y 16. Entonces aquí tenemos nuestro análisis vertical en propiedad, planta y equipo y nuestros recursos naturales y medio ambiente. Entonces, teniendo ya el correspondiente análisis vertical, existe una alta concentración de los activos a largo plazo representados en inversiones, propiedad, planta y equipo y recursos naturales en valorizaciones. Entonces, también tenemos las inversiones en compañías, que es normal que exista una alta concentración en los activos fijos representados por la máquina para la explotación de pozos. Entonces, ductos, al igual que las plantas y edificaciones, la posesión de recursos naturales representados en el yacimiento del petróleo. Entonces, también tenemos nuestras cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar, que en estas existen un alto porcentaje de inversiones representado en los bonos y títulos de acciones, ya sea en títulos de tesorería, acciones o entre otras entidades. También tenemos nuestros pasivos corrientes, no corrientes y el patrimonio, que existen una poca concentración en el activo corriente, representado principalmente en las cuentas y documentos por cobrar, especialmente para los clientes nacionales y en el exterior, anticipos a proyectos de inversiones y también los anticipos de impuestos de renta. Aquí ya tenemos nuestros activos corrientes y no corrientes. Entonces, aquí observamos que la política de financiación de la empresa, en la que existe una mayor financiación en el activo fijo, se va totalmente de acuerdo al promedio de las inversiones a largo plazo. Entonces, ya tenemos nuestro análisis horizontal, que nos dice que se observa la disminución más del 20% de las inversiones y un efecto equivalente de efectivo, así como un aumento del más del 30% del anticipo existente, un aumento en las cuentas por cobrar. Esto se da por los préstamos de los vinculados económicos. También se refleja un aumento en la propiedad, planta y equipo. Entonces, aquí ya tenemos que en nuestras inversiones en compañías, en cuentas comerciales y en otras cuentas por cobrar, en el paseo se observa un aumento en las obligaciones financieras a corto plazo. En el corto plazo se destaca un aumento del 36.23%. Ya en nuestros pasivos corrientes, no corrientes y pasivos por impuestos en corrientes, aquí, en cuanto al estado de resultados, se refleja una disminución en las ventas nacionales, pero un aumento de más del 50% en la expansión de los nuevos mercados. Por tal motivo se refleja un alza en los costos de las ventas, se presenta un aumento en la utilidad bruta. Entonces aquí tenemos una foto de nuestros resultados en ventas. Como vemos, nuestro pasivo no corriente es el que tiene el mayor porcentaje. Entonces ya tenemos nuestro análisis tradicional, que serían nuestras razones. Nuestras razones entonces serían la de liquidez. Entonces aquí tenemos que nuestra liquidez está nuestra razón corriente, nuestro capital de trabajo y nuestra prueba base. Ya en nuestras pruebas, en nuestros indicadores de la actividad, ya tenemos nuestra rotación total de activo, fijo y circulante. En nuestros indicadores de rentabilidad tenemos nuestro margen bruto, margen neto, sistema DuPont, margen de operacional y nuestra rentabilidad de patrimonio. Acá ya tenemos nuestros indicadores de endeudamiento para nuestra empresa Ecopetrol, que sería la estructura del capital, nivel en aumento, bases
bases de los intereses pagados, el leverage y capital a largo plazo. Dando continuidad al taller, en la segunda parte nos dice que, con base a los estados de flujo de efectivo consolidados por la empresa Ecopetrol, explique dónde proviene y qué se empleó el efectivo en un periodo contable. Entonces lo que hicimos fue la clasificación de uso y fuente según la variación absoluta del flujo de efectivo. Entonces aquí básicamente lo que hicimos fue realizar la hoja de trabajo para poder hacer el análisis. Acá tenemos total fuentes de corto y largo plazo y total usos de corto y largo plazo. En el segundo punto nos dice que evalúe la manera en que la administración genera y utiliza el efectivo según el principio de conformidad financiera. Entonces hicimos en Excel una tabla con las fuentes y los usos a corto plazo. Entonces, los principios de conformidad son: la empresa debe financiar sus usos de corto plazo con fuentes de corto plazo. En este primer principio, sí cumplen porque son financiados por fuentes de corto plazo por un monto total de 20.774.952 y nos damos cuenta que aquí dio en fuentes corto plazo y usos corto plazo exactamente el mismo valor. La empresa debería financiar sus usos de largo plazo con fuentes de largo plazo. Cumple parcialmente porque financia 50 y 50 en largo y corto plazo. No puede ocurrir que usos de largo plazo se financien con fuentes de corto plazo. Pese a que no puede ocurrir en este caso, es posible que la empresa llegue a liquidez porque se están financiando los usos de largo plazo con fuentes de corto plazo. Es preferible que los usos a corto plazo se financien con fuentes a largo plazo. En este caso, pues no se financia. En el tercer punto nos dice: identifique aspectos por mejorar sobre las políticas de operación, inversión y financiamiento. Entonces aquí lo que hicimos fue, eh, en una tabla en Excel pusimos efecto neto provisto por la operación, por la inversión y por la financiación. Aquí lo que podemos analizar es que en el primer caso, no hay muchos aspectos por mejorar, puesto que estos valores nos están dando como el rendimiento generando efectivo por medio de la operación. Entonces, esto es positivo para la empresa. Em, en el segundo de inversión también es un indicador positivo porque Ecopetrol, a pesar de que están los valores negativos, nos está mostrando en el detalle del estado como tal, que Ecopetrol está haciendo inversiones con el fin de adquirir ganancias, entonces esto es positivo para la empresa. Y en el tema de financiación, podríamos mejorar en disminuir el pago de intereses. Aquí nos dice, eh, determine la capacidad que tiene la compañía para pagar intereses, deudas y dividendos. Entonces, en este caso, lo que hicimos fue que hicimos el cálculo de las veces que puede pagar la compañía. Y en este caso podemos eh, definir que en esta tabla que tenemos acá en Excel, que para el año 2014 se puede pagar sus dividendos, ya que puede pagar 6.78 veces más. Para el 2015 no se puede pagar porque tenemos 0,91 de veces para pagar, entonces esto no nos va a alcanzar para pagar. En el 2016 ya tiene una pequeña recuperación y tiene 2.4 veces para pagar. Sin embargo, hay que estar pendientes de los valores en rojo que pueden haber en este año. Entonces, en este que es la capacidad para generar flujos, las actividades de operación, dice que Ecopetrol genera recursos a bases de su objeto social en el año 2014, lo que quiere decir que para el año 2017 Ecopetrol seguirá manteniendo este valor positivo. Entonces, sí tiene capacidad para generar flujos a futuro. Aquí vamos a analizar la mezcla de activos productivos. En propiedad, planta y equipo hicimos una tabla en Excel comparando los años 2014, 2015, 2016 en diferentes ítems: planta y equipo, ductos, redes y líneas, construcciones, edificaciones, terrenos y demás, viendo detalladamente en el estado. Para cada año podemos determinar que para el año 2016 aumentó la adquisición en planta y equipo, disminuyó en costos de abandono, en construcciones en curso, en edificaciones, en terrenos y en otros. Una disminución en eso. Disminuyó también el interés
los intereses financieros capitalizados para construcciones en curso, para, perdón, y hubo diferencia en cambio capitalizada. En bajas por retiro disminuyó para el año 2016 y disminuyó el ajuste por conversión significativamente porque los valores varían de gran forma. Y finalmente podemos decir que para flujos futuros Ecopetrol sí tendrá la capacidad porque en los datos que vimos anteriores los ingresos de operación son positivos, los que nos pueden indicar que será efectivo en años futuros. Gracias.